Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos. Hoy es domingo 23 de agosto y estamos listos para continuar con el estudio de esta nueva lección, la lección número 9. Qué bueno que una vez más el Señor nos permite empezar una nueva semana con toda la energía y también con nuevos temas para estudiar y para aprender. Esta semana tendremos nuevos retos de nuevos temas, nuevos puntos por reflexionar. Así que bueno, vamos a empezar con ustedes, Stephanie Franco y Eric Colón. Bienvenidos. Receptividad al Evangelio. El título de la lección para el día de hoy. Lee Juan capítulo 4, versículos 27 al 30 y los versículos 39 al 42. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana demuestra la verdad que todo tipo de personas están abiertas al Evangelio, incluso en lugares inesperados? Juan capítulo 4 versículos 27 al 30. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Juan capítulo 4, ahora vamos a leer los versículos 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿De qué manera la interacción de Jesús con la mujer samaritana demuestra la verdad de que todo tipo de personas están abiertas al Evangelio, incluso en lugares inesperados? Es impresionante notar que con una sola interacción que tuvo Jesús con una samaritana, y esta a su vez compartió su testimonio de lo que Jesús le había dicho, Jesús se queda con ellos, dice la Biblia, por 2 días. Y 2 días fueron suficientes para que las personas entendieran y aceptaran por fe que Jesús efectivamente es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Mientras tanto, ¿cuánto tiempo ya llevaba Jesús predicando a los judíos en Jerusalén? Y ellos no habían sido capaces de aceptar a Jesús o de reconocer en Jesús el Hijo de Dios. Cuán diferente es la actitud del pueblo judío en comparación del pueblo samaritano. Y eso también se aplica a nosotros hoy, porque muchas veces podemos tener prejuicios con ciertas personas. Podemos decir que para qué le predicamos a esta persona o a aquella persona, porque tiene un contexto que tal vez para nuestro parecer no le permita creer, o no quiera creer, o no esté interesado en creer. Pero esta mujer podía ser de ese tipo de mujer, con un contexto así. Escuchaba a un pastor una vez predicando sobre esta mujer, y él decía que ella salió al mediodía por agua en la hora de más calor, justo para no encontrarse con ninguna otra mujer. Muy seguramente porque recibía críticas de las otras mujeres, o veía que ella se cuchicheaba mientras la veían. ¿Por qué? Porque era una mujer que no tenía marido. Era una mujer que ya había tenido 6 esposos. Entonces esta mujer muy seguramente evitaba los comentarios, evitaba el tumulto de mujeres allí recogiendo agua, justo para no sentirse criticada. Decía el pastor que a las mujeres en los tiempos de antes, que les daban carta de divorcio, un hombre que la rechazaba, que la dejaba, era la vergüenza más grande, porque la mujer obviamente no era apreciada como hoy en día, se tenía como un objeto más de la casa. Entonces, si la mujer no servía para una cosa, debía servir para otra. Entonces debía por lo menos saber cocinar, o por lo menos debía saber limpiar, o por lo menos debía poder estar bien con su esposo. Pero si esta mujer había sido rechazada, lo que normalmente se pensaba era que no servía para nada esta mujer. Entonces cuando Jesús habla con ella y le dice: dame de beber, ella siente que, oye, soy útil para alguien. Entonces Jesús empieza a mostrarle que a él le importa a ella. Y es algo lindo ver que el corazón de ella responde a ese llamado, porque ella lo necesitaba. Entonces, ¿cuántas personas hay allá afuera que a nuestros ojos tal vez no van a recibir el mensaje,
pero que sorpresa. Pero son los más necesitados. Exacto, van a o los recibirlo. más receptivos. Exacto, lo van a recibir con esa fe tal que no se aguantan y tienen que ir a contarle a todo el mundo. Y es tal su testimonio que los demás también son impresionados y dicen, de verdad, esta persona era diferente y mira ahora cómo está de cambiada. Amén. Entonces es bueno que nosotros no olvidemos que no importa el lugar ni la persona, solo Dios conoce el corazón. Amén, así es. Muy bien, continuamos con la lectura de la lección. El último lugar donde los discípulos esperaban encontrar corazones receptivos al Evangelio era en Samaria. Los samaritanos estaban en constante conflicto con los judíos en cuanto a doctrina y adoración. Esta animosidad tenía siglos de antigüedad. Los samaritanos habían querido participar en la construcción del templo en Jerusalén, pero se les negó esa oportunidad debido a su mixtura con la cultura pagana que los rodeaba y sus opiniones poco ortodoxas. Como resultado, los samaritanos construyeron su propio templo en el monte Gerizim. Los discípulos habrían pasado Samaria por alto como un terreno infértil para la proclamación del Evangelio. Jesús vio lo que los discípulos no vieron, corazones receptivos. El relato de Juan sobre la historia de la mujer en el pozo comienza con estas palabras: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Juan capítulo 4 versículos 3 y 4. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria, porque el Espíritu Santo le mostró que habría corazones receptivos en este lugar poco probable. Cuando nuestros ojos son divinamente ungidos por el Espíritu Santo, vemos posibilidades donde otros solo ven dificultades. Vemos una rica cosecha de almas para el reino de Dios, donde otros solo ven campos yermos. Curiosamente, esta palabra o esta misma expresión es la que utiliza Jesús cuando llega a Jericó y se encuentra con Zaqueo en las ramas del sicómoro. Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Ahí está la expresión, es necesario. Jesús fue a Jericó exclusivamente para entrevistarse con Zaqueo, porque el Espíritu Santo también le había impresionado y le dijo que allí en ese lugar había un hombre, una familia que estaba dispuesta a recibirle como su Salvador personal. Amén. Y es la misma expresión que nosotros encontramos en la palabra de Dios para nosotros hoy. Es necesario que nosotros le abramos la puerta de nuestro corazón a Dios, le abramos la puerta de nuestro hogar, de nuestro corazón, para que Él pose en Él, para que Él haga grandes milagros, grandes cambios en nuestras vidas. Amén. Lee Hechos capítulo 8, versículo 4, versículo 5 y versículo 14. ¿Cuál fue el resultado final del ministerio de Jesús en Samaria? Hechos capítulo 8, versículo 4 y 5. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron también a Pedro y a Juan. Amén. Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Cuál fue el resultado final del ministerio de Jesús en Samaria? Ya el terreno el Señor lo había abonado previamente. Esas primeras semillas ya habían dado fruto. Cuando los discípulos llegan a predicar la palabra de Cristo en ese lugar, fueron mucho más receptivos a la palabra de Dios, porque habían testigos de Jesucristo en ese lugar. Amén. Qué maravilloso es que nosotros podamos entender que ningún esfuerzo que nosotros hagamos para predicar la palabra de Dios es en vano. Cualquier texto bíblico, cualquier oración intercesora que nosotros hagamos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, esa literatura que nosotros les regalamos a las personas que encontramos en la calle o a nuestros amigos, también vecinos, todo eso va abonando el terreno y el Espíritu Santo va obrando en el corazón de las personas. Es por eso que nosotros no debemos parar de compartir la palabra de Dios con otras personas. Amén. Muy bien, continuemos con la lectura. Los discípulos habrían pasado por alto Samaria sin haber brindado la oportunidad a los samaritanos de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Jesús vio lo que ellos no vieron. Reconoció que el Espíritu Santo había creado una receptividad en el corazón de una mujer.
cuya dramática conversión impactó a decenas de personas en esa ciudad. No siempre veremos resultados inmediatos de nuestras actividades de testificación, pero si sembramos semillas en corazones receptivos, algún día producirá una cosecha para la gloria de Dios. Amén. De esta manera llegamos a la pregunta final de nuestra lección para el día de hoy. Nunca sabemos con certeza el impacto de nuestras palabras y nuestras acciones en los demás, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, ¿por qué debemos tener siempre cuidado con lo que decimos y hacemos en presencia de otros? Pues amor, yo creo que como hemos dicho en el pasado, nosotros somos cartas abiertas leídas ante las demás personas. Toda persona que pasa por mi lado me está viendo, ve lo que hago, puede escuchar lo que digo. Y es importante que lo que nosotros predicamos esté acorde con lo que hacemos, decimos y hasta con lo que escuchamos. Nosotros debemos tener mucho cuidado porque no es el que dirán, no se trata de eso. Se trata de que somos hijos de Dios y que somos un testimonio para otras personas. Somos el reflejo, o debemos ser el reflejo, de lo que es un verdadero hijo de Dios. ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Será que un hijo de Dios habla de esa manera? ¿Será que un hijo de Dios se comporta de esa manera? Siempre debemos preguntarnos si yo estoy haciendo las cosas correctamente, como Dios quiere que yo las haga. Porque Dios se goza en que reflejemos su carácter. Dios se goza en que nosotros podamos mostrarle al mundo cómo fue Jesús. No porque seamos perfectos, pero porque intentamos, porque hacemos esfuerzos, porque deseamos con todo el corazón poder llegar a otras personas con amor, con cariño, con bondad, tal como Jesús lo haría. Entonces creo que es importante que nos cuidemos mucho de la manera como nos comportamos y cómo hablamos. Así es, amor, debemos predicar la palabra de Dios y cuando sea necesario utilizar las palabras. Amén. Suena muy bien esa frase, amor. Creo que la leí en un libro, pero no me acuerdo cuál. Así que le dejamos ahí en suspenso. Pues será interesante consultarlo. Me gustaría mucho leer un poco más del que dijo esa frase. Muy bien. Bueno, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros. Les esperamos mañana con una nueva lección. Que Dios les bendiga.